Las palabras nos unen, pero al mismo tiempo nos separan. En muchos casos son el códice que no solo une a una cultura, sino aspectos cambiantes de una nación o grupo étnico. El profesor de fonética y fonología Daniel Everett, de la Universidad de Manchester, describe al lenguaje como el descubrimiento tecnológico más importante de la humanidad. Por otro lado, el psicólogo neozelandés Michael Corvallis argumenta en su TED Talk que uno de los primeros desarrollos del lenguaje comenzó mediante la asociación de gestos que nuestros ancestros realizaban con sus manos con símbolos, y a medida que empezamos a usar nuestras manos para el uso de herramientas, comenzamos a perder el estímulo de comunicarnos mediante el movimiento de estas mismas para focalizar la intención de transmitir información a nuestros pares en exclusividad casi única mediante nuestra voz. Muchos también teorizan sobre que al darle prioridad a nuestra voz para comunicar conocimiento, nuestros antepasados que presentaran mutaciones que les permitieran generar más amplia variedad de sonidos resultaron más exitosos en pasar descendencia por esta posibilidad de abrir el abanico de su dialecto aún más que sus predecesores. De todas formas, la realidad es que el condicionamiento cultural y ambiental de cada parte del mundo, así como los choques de varias culturas, generaron los lenguajes que conocemos hoy en día, muchos conteniendo palabras con múltiples significados y contextos dependiendo de cómo sean utilizadas. Milenios de evolución abrieron la posibilidad a muchos lenguajes nuevos, muchos de los cuales hoy día forman parte de lenguas muertas o son solo hablados y comprendidos por grupos reducidos poblacionales. La realidad es que en la actualidad existen alrededor de 7.000 lenguajes, los cuales en su núcleo se encuentran divididos en muchos léxicos y variaciones de los mismos. Mientras que en el idioma español existen por lo menos 93.000 palabras, el idioma inglés lo supera con unas 171.000. Y el japonés abarca unas 500.000, siendo uno de los idiomas más complejos tanto de estudiar como de apropiar un nivel bilingüe sin ser nativo de este. Estas discrepancias lingüísticas no son menores ni deben ser tomadas bajo ningún motivo a la ligera, y mucho menos en el consumo de medios como animaciones provenientes de la isla del este de Asia. Por demasía también es extremadamente importante el extrapolar las interpretaciones dadas por los doblajes norteamericanos a muchos de los productos exportados de esta, los cuales en muchos casos, si no en la mayoría, suelen presentar tergiversaciones del dialecto nipón para acomodar este a las exigencias occidentales y el tono tanto demandado por Estados Unidos como el dialecto americano. Si bien Japón usa al día de hoy muchas palabras en idioma inglés, ya sean adoptadas por viajes de ingleses o americanos al país, como por contextos propios dados por la globalización, de todas formas el filtro occidental sigue existiendo, así como sus interpretaciones. Estos casos los exploramos ya en anteriores videos del canal, como ¿Por qué Digimon Adventure? La historia que nadie te contó, y la dicotomía musical de Digimon en aspectos en que los doblajes de Saban, para el caso de Digimon, así como sus interpretaciones, fraccionaron tanto la experiencia de consumo de los productos relacionados alrededor del mundo, así como aportaron a la confusión y mal entendimiento entre fans gracias a estos desafortunados intentos de adaptación al habla anglosajona. Uno de los tantos casos más nefastos que aportaron tanto a la discusión iracunda e infantil infundada hacia ningún aspecto productivo entre fans de las series fue la traducción e interpretación del significado de las crestas o emblemas de los niños elegidos en la primera serie de Digimon. Y en detalle, los que más salieron perdiendo en esta errónea y en muchos casos intencionalmente deformada traducción fueron el emblema de la sinceridad y la pureza de Kido-jo y Tachikawa Mimi, los cuales en el doblaje de Saban eran Reliability, cuya traducción sería confianza o fiabilidad, y Sincerity, cuya traducción sería sinceridad, para los emblemas y elegidos mencionados respectivamente. Pero, ¿cuál de estas traducciones es la más acertada? ¿Cuál es el significado de la sinceridad tanto en Digimon como en el pensamiento idiomático de Japón? ¿Sinceridad significa lo mismo que sincerity realmente en sus respectivos idiomas? La raíz de ambas palabras del idioma ibérico y anglohablante es el latín sincerus, el cual se refiere a los conceptos de limpio, puro o intacto, mientras que en la definición dada por la Real Academia Española se enfatiza en la veracidad, sencillez y el modo de expresarse libre de fingimiento. La definición dada por el diccionario de Oxford para su contraparte inglesa habla más de la ausencia de pretensión, engaño o hipocresía. Asimismo,
también los principios etimológicos de los significados de la palabra también tienen ciertas contradicciones. Uno de los significados que se cree le da origen a la palabra en latín es la separación de las palabras en el mismo idioma sin y crescere, que significan un crecimiento, en referencia cognada a la diosa del crecimiento y la agricultura Ceres. Este es el principio al que suscribe el diccionario de Oxford en cuanto al origen de la palabra sincerity. Por otro lado, en contraparte, también se cree que en realidad el folclore etimológico de la palabra viene de la fragmentación de sine, que quiere decir sin, y cere, que quiere decir cera. Y eso se atribuye a que los griegos, cuando entregaban esculturas en forma de ofrenda a los romanos, a veces cubrían defectos de estas con cera, por lo que se relacionó a que si algo viene sin cera como ofrenda, viene sin intenciones de tapar ninguna realidad, sin pretensiones de engaño para con el ofrendado. Si bien este nivel etimológico no es expresamente apropiado por el origen tomado desde el español, su contraparte inglesa reniega de este. Por estas cuestiones ya de entrada partimos de interpretar una palabra desde aspectos abrazados por una lengua y no especificados por otra, así como definiciones que si bien pueden presentarse como similares, también presentan discrepancias entre sí. Por esto hay ya de entrada una gran ambigüedad de aspectos relacionados a la palabra sinceridad, aunque ambos mirando a la idea de no ocultar ni corromper la exposición de un hecho o una idea y abrazar siempre la idea de verdad. De todas formas, de por sí también la noción misma de verdad puede verse tenida en muchos casos de interpretación de quien la use, así como también existe la verdad mirando hacia lo que uno expresa hacia terceros y la verdad mirando hacia lo que uno expresa para uno mismo. Pero como mencioné anteriormente, un concepto mucho más extenso y dependiente de cada contexto en el que se usen los términos, así como una más vasta amplitud de palabras, presenta el idioma de origen de las palabras expresadas e interpretadas para con otros lenguajes como es el japonés. Y qué mejor que ir a la fuente del significado de los emblemas o crestas propuestas en representación de los atributos de estos personajes, hundiendo nuestros dientes en la expresión de estas palabras desde Japón. Y para esta tarea, llamé en colaboración a una experta dedicada a la interpretación y adaptación de muchas palabras del japonés al español y viceversa, como lo es Fernet con Pokis, y quienes no le dieron subscribe a su canal todavía, invito a que conozcan muchas de las excelentes adaptaciones que Pokis hizo de temas musicales al japonés. Así que, Pokis, ¿cuál es el verdadero significado de los emblemas? Hola Matt, gracias por invitarme. Yo soy Pokis de Fernet con Pokis y hoy les vengo a hablar un poco del idioma japonés. Dentro del idioma japonés existen tres tipos de escritura. Tenemos el hiragana, el katakana y los kanji. El hiragana y el katakana son sonidos que no tienen un significado por sí mismos, muy similar a las letras de nuestro abecedario. El kanji, por otro lado, son ideas que acompañan a ese kanji independientemente de cómo se lea o de qué esté acompañado en determinado momento. Los kanjis además pueden estar formados por partecitas que nos pueden dar la idea de con qué está relacionado ese kanji en particular. Las palabras en japonés pueden estar formadas por 1, 2, 3 o más kanjis, pero siempre manteniendo la idea que representa a cada uno. Una forma que me gusta mucho para explicar cómo funciona esto es la palabra volcán, que está formado por el kanji de fuego y el de montaña. ¿Qué pasa entonces con los emblemas de los niños elegidos? Para saberlo tenemos que mirar los kanjis de cada uno. En el emblema de Nimi, que es el de la pureza traducido en español, tenemos Jun Shin. Y en el emblema de Shou, que se traduce como de sinceridad, sería Seijitsu. Tanto Shin como Jitsu son kanjis que adentro tienen la idea de verdad o realidad. De hecho, se pueden unir como una palabra, Shinjitsu, y eso significa verdad o realidad. Entonces no va a estar ahí el punto de diferencia entre estas dos palabras. Tenemos que mirar el primer kanji. En el caso de Jun, ese Jun está relacionado con palabras como puro, no adulterado, ingenuo, inocente. En cambio, en el caso de Seijitsu, ese Sei está relacionado con palabras como confianza, honestidad, buena fe, sinceridad.
ya ahí vamos viendo que estos kanjis apuntan a cosas diferentes. Además, el kanji de Sei tiene una partecita que nos da la pista de que ese kanji está relacionado con palabras. Si bien Junshin y Seijitsu pueden traducirse y se encuentran en el diccionario como sinceridad, ¿qué significa ser sincero? Va a ser diferente. Lo expuesto nos hace pensar que el emblema de Shou nos habla de una sinceridad relacionada con la honestidad y con la buena fe y con las palabras. En cambio, el emblema de Mimi está relacionado con una honestidad o sinceridad o ser verdadero con la parte pura de ella misma. Si bien lo que guía a ambos niños elegidos es ser sinceros consigo mismos, lo que esto significa para cada uno de ellos va a variar, y es por eso que los kanji nos ayudan a comprender los significados de las palabras. Espero que esta información les sirva y bueno, nos vemos tal vez en otro capítulo de este canal. Bye. Qué mejor que las verdaderas traducciones para limpiar ambigüedades de los doblajes, ¿no? Ahondando sobre el tema que explicó Pokis de forma extremadamente clara, deberíamos entonces tomar que las traducciones que recibimos en Hispanoamérica y los sectores del mundo que tomaron el script de Toei directamente y no el de Saban son más cercanos a la verdad de los conceptos que abarcaron estos kanjis. Sin embargo, no es de extrañarse que directo de las definiciones aprobadas por la lengua anglohablante se relacione a la sinceridad como algo puro, quizá en paralelo con la raíz etimológica que funciona como referencia a Ceres, la diosa del crecimiento, o casualidad relacionada con líneas evolutivas que adopta Palmón durante las series. Por ende, conjeturando en esta relación que acabo de postular, el concepto de inglés de sinceridad funciona más como el concepto de pureza para el habla española, y por esto, desde este punto de vista, esta interpretación está bien si sos estadounidense o británico. Otro argumento tergiversado que gira en torno a la web a raíz de estas traducciones es cómo fueron propuestos los desarrollos de personaje de tanto Kido como Tachikawa. Y para esto miremos entonces cómo fueron presentadas la evolución de estos personajes en tanto la serie de 1999 como la serie actual de 2020 para aclarar aún más las aguas. En el principio de ambas series, Mimi tiende a presentar un ligero concepto de egocentrismo cuando terceros le proponen un perfil de reina o princesa. Sin embargo, al encontrarse con actitudes malvadas de otros, comienza a crecer en un plano de madurez en el que deja de mirar sus propios logros y deja su ego de lado para comprender la realidad cruel del mundo, y su nuevo yo responde en contraste a este mal, algo puro del alma, intacto e inocente, que no llega a dilucidar el lado oscuro en el corazón de las personas o en varios casos de Digimon. Y ante la crueldad o maldad desmedida, el llanto del bien que se encuentra en todos nosotros sale a la luz. En el antiguo Adventure, la inocencia y pureza del corazón aparece ante la tortura y persecución de las personas en Tokio por parte de los Bakemon y la quema de Togemon por parte de Dark Tyrannomon. Y en el nuevo, la relación a algo amable y bueno sin intenciones de recibir algo a cambio por parte de Gardromon, para luego verse literalmente pisoteado por el avance imparable de Andromon, hacen relucir el llanto de lo puro. La crueldad de terceros hace salir el bien de quienes no están dispuestos a darle lugar. La sinceridad, pero de la pureza del alma de las personas. Sin mencionar que en la primera aparición de Digimon en ambos casos, la Digimon Hada purifica a sus enemigos en vez de eliminarlos de una forma violenta. Ahora veamos el caso de Kido Joe. Este joven no solo era el más adulto del grupo de los elegidos, sino que miraba a sí mismo su responsabilidad de guiar a los más pequeños y no dejarlos solos. Este tipo de comportamiento en Japón es extremadamente importante de cara a las expectativas sociales que son impuestas a todos los niños desde una edad muy temprana. Siempre el ideal gira en torno a que las personas de mayor edad que uno deben ser tratadas con el debido respeto y consideración, y que uno como mayor que otros debería ser el sustento y apoyo para los más jóvenes. Esto hace del caso de Joe bastante interesante, ya que él era el menor de su familia y era del que más se tenían expectativas, tanto viviendo a la sombra de los logros de su hermano mayor, como la presión tradicional de su familia a llevar a cabo el legado familiar de la carrera de medicina. Y como vimos en anteriores videos, para la mentalidad japonesa,
el sentido de la tradición, el deber y la responsabilidad para con sus deberes sociales son un aspecto crítico en el desarrollo de la persona durante toda su vida social, mirando de cara a sus victorias, suscribiendo a estos postulados en su vida adulta. Si bien muchos televidentes de ambas series toman las palabras de Joe cuando se refiere a él como líder y exige respeto por ser el mayor como un simple alivio cómico, hay un subtexto enorme que escudriñar ahí, porque Joe literalmente se mentía a él mismo y a otros exponiendo estas cuestiones. No era honesto ni con otros ni con él mismo, ni siendo líder, ni guiando al grupo, ni creyendo de que iba a sobrepasar toda barrera que la vida le pusiera para alcanzar la expectativa de su familia. Yo mentía, pero no con intenciones de engañar a otro para hacerle el mal, sino que se mentía a él mismo. Tenía miedo y no creía realmente el poder llegar a las notas de su hermano y se mentía de que sí podía. Tenía miedo de que los más pequeños del grupo esperen liderazgo de él y se mentía de que así era. Se mentía al creer que podría pasar sin ningún problema al canal de Tokio en medio de un asedio de multitudes de Digimon y se mentía de que sí podría él solo perder y despistar a los enemigos mientras que Yamato huía con Sora, pero sabía que no podría resultar así. Su honestidad y la sinceridad para con él mismo brillan relampagueantes al aceptar estas realidades. Quizá no podría cruzar el canal, pero dio lo mejor de sí para cumplir su promesa. Y de hecho, lo último que dijo antes de la evolución de su Domon fue: prometí a tu madre que te haría cruzar el canal y debo cumplir mi promesa, para luego hundirse en las turbias aguas. El compromiso de su sinceridad para con él mismo y su palabra con otros era lo más importante. Una actitud similar fue expuesta en Adventure 2020, donde Joe toma el rol de distraer a un enemigo implacable e imposible de ganar, pero al ver que no puede llevar a cabo esta tarea, se cargó a sus hombros y tomó la iniciativa de hacerle frente a la amenaza por su cuenta en orden de incrustar el apego a su intención a su palabra. Si Yamato venía a ayudarlo, no solo podría dejar a Sora desprotegida, sino que iba a faltar a su palabra de cumplir con liberar al equipo de ese enemigo. Esto, además de que pedir ayuda a otros, y más siendo el senpai de ellos, está mal visto desde una vista japonesa, así como demostrar cualquier signo de debilidad o flaqueo. Su sinceridad brilla no por ser fiable o confiable con tareas, sino porque se apega hasta el último segundo a cumplir su palabra y cumplir con lo propuesto y ser honesto para con otros. Como ya vimos en las traducciones que Pokis clarificó anteriormente, es el verdadero aspecto de la sinceridad vista desde cómo es expresada en Japón. Ser sincero es creer en uno mismo y en la palabra y honestidad que uno se propone y proyectarla hacia tanto el crecimiento personal como lo que los demás ven reflejado en las acciones de la persona sincera. Si yo no cumplía su palabra para con sus misiones, no iba a ser poco fiable, sino que iba a ser deshonesto o no sincero para con su promesa, sea pidiendo ayuda a otros o fallando en su cometido. Si yo te prometo una estatua, te hace una estatua y no oculta las imperfecciones con cera. Pero hey, si aún quien vea este video sigue discrepando de estas traducciones y análisis, luego de toda la evidencia plasmada en el mismo y en fuentes en la descripción, qué mejor que el mismísimo Seiyuu que interpretó y dio vida al personaje de pelo azul bajo las directivas de Kakudo Hiroyuki y el desarrollo del personaje visto desde el guión y construcción del mismo. En una entrevista anexada a los DVD Box de Digimon Adventure, el actor de voz expone contextos de cómo plasmó a Joe desde su perspectiva, explicando de que la personalidad del niño funcionaba con un sentido de responsabilidad duplicado por ser el mayor del grupo y por esta razón trabajaba duramente de forma solitaria en su propia manera. Masami Kikuchi, el actor en cuestión, expresa también la naturaleza arrogante del personaje por ser el mayor del grupo, aunque durante el transcurso de la serie logra aprender sobre la bondad hacia los más pequeños y se transforma en una persona que, cito, sinceramente simpatiza con otros.
Como ya transitamos en este video, si bien hay varias interpretaciones que las personas puedan hacer de las tramas de ambas series y películas que presentan a las figuras mencionadas, siempre es ideal intentar mirar el más allá y atenerse a las fuentes que nos ayudan a escudriñar la dirección presentada por las personas que intencionaron estas historias. Asimismo, este ejemplo considero que debería servir a los fans de las series de Digimon para comenzar a comprender el abanico enorme de conceptos y finalidades que miran de cara a lo presentado, así también como comenzar a comprender el abarcado enorme de información y desinformación plasmada a lo largo de los años que suele avivar las llamas de peleas vestidas de discusiones que, lejos de llegar a algún puerto, no van a ninguna parte productiva y, lejos de aclarar dudas que otros puedan tener, tiñen de subjetividades mal interpretadas la mayoría de las veces estas ideas. En el relato bíblico, la Torre de Babel falló en el momento en el que sus constructores no se podían comunicar entre sí. Si no dejamos de lado las diferencias infundadas propuestas por terceros a la hora de argumentar una idea y no comenzamos a trabajar juntos para la construcción de una comunidad más sana, estamos destinados a funcionar a la merced de la propuesta viciada de las empresas que mueven los hilos de Digimon, o mismo líderes carismáticos que manipulen nuestros pensamientos a su ego y su favor económico. Este video forma parte de la sección del canal dedicada a desmentir mitos e informar conceptos poco trabajados o desconocidos de Digimon, llamada Mitos y Sapiencias de Digimon. ¿Qué mito les gustaría que trabajemos en el próximo video? Quiero dedicar este video a la curiosidad de Mena Grimal que impulsó a la realización del mismo y agradecer desde el fondo de mi corazón a Pokis y al canal Fernet con Pokis por aportar a la construcción de este trabajo, e invito nuevamente a todos que la sigan en sus redes y, si así lo desean, se suscriban a su canal. Y sin más que concluir, nos vemos en la próxima con más y más mitos de Digimon.